Buenas tardes, hermano, ¿cómo están todos? Estamos aquí nuevamente juntos para compartir la palabra de Dios. Espero que haya tenido una linda semana. Hemos tenido unos días muy lindos, bastante calor, pero bueno, gracias a Dios, al atardecer empieza como que levantar un vientito fresquito como para traer un poco de confort, un poco, digamos, si se quiere, de alivio. Y bueno, por ahora seguimos adelante con nuestro proyecto de retornar a las reuniones presenciales. Recuerden, ya vayan agendando el primer domingo del mes de diciembre. Vamos a reunirnos ya presencialmente en la iglesia, ¿ok? Y hoy, y ayer hemos seguido con el tema de trabajando, terminando de colocar o de limpieza la parte de la tecnología, renovando la sala de audios y también empezamos ya a instalar las cámaras para poder continuar aun cuando volviendo a la reunión presencial podamos seguir transmitiendo. Y después quiero hacer una pequeña mención sobre este tema, casualmente. Y por otro lado, ya estamos, hay una cámara que todavía no se terminó de colocar, así que lo estamos usando hoy, estrenando la cámara para, a ver cómo sale toda la transmisión en vivo y en directo, ¿ok? Así que bueno, estamos muy contentos, gracias al Señor por todos estos trabajos, pero y bueno, y aparte ya tenemos, creo que la mayor parte de las cosas para la parte de cumplimiento de los protocolos en cuanto al tema de la sanidad o salubridad, creo que ya estamos también, así que bueno, gracias al Señor estamos bien encaminados. Continuamos con el tema del domingo pasado, ¿se acuerdan? Estamos con toda esta cuestión relacionada con la palabra de Dios, con el tema que la palabra de Dios tiene exactamente las mismas características de la persona de Dios. Y se acuerdan, 2 Timoteo 3, 16, 17, veíamos que, que la palabra de Dios, 16 dice, es inspirado por Dios, la palabra inspirado por Dios es una sola palabra en el griego, el original que se escribió en el Nuevo Testamento, y el concepto es que la palabra de Dios ha sido soplado por Dios. La idea es que Dios le ha dado su aliento, ¿sí?, a su palabra. Y habíamos hablado un poco en relación con este tema, como veíamos al mismo tiempo en Génesis 1, cuando dice que Dios al crear el hombre, dice que sopló en su nariz aliento de vida, ¿ok? Y nos ha transmitido parte de su naturaleza espiritual para que el ser humano pudiésemos tener precisamente la capacidad de comunicarnos, de relacionarnos con Dios. Y habíamos visto a partir del versículo 14, habíamos leído 2 Timoteo capítulo 3, del versículo 10, pero para contextualizar, pero se acuerda que veíamos a partir del 14, cuando el apóstol Pablo hablaba de lo que Timoteo aprendió de él fundamentalmente, ¿sí? Aprendió y te persuadiste, dice el versículo 14. Se acuerda después que el fundamento de la conducta de Timoteo estaba en el versículo siguiente, en el versículo 15, como que desde la niñez, su madre, su abuela, ha sido quienes le han transmitido y enseñado la palabra de Dios. ¿Ok? Y se acuerdan que decimos esta palabra niñez, se refiere a los niños en un rango etario desde la concepción en el seno materno hasta más o menos que destetado, que teniendo en cuenta la cultura judía, esto es algo que se producía alrededor de los 3 años. En otras palabras,
eh, un chico antes de los 3 años puede entender perfectamente lo que nosotros le vamos a enseñar. De la misma manera, ese chico, aún antes de los 3 años, es capaz de absorber todas las malas acciones, conducta, vocabulario y enseñanza que usted, aunque cree que el chico es chiquito, no sabe nada, no es consciente de nada, el chico igual lo va absorbiendo. Y cuando llega al versículo 16, encontramos con estas dos cosas. Por un lado, el versículo 15 también se nos dice que la palabra de Dios le ha dado a Timoteo la sabiduría, lo ha hecho sabio para la salvación. Y el versículo 16 nos explica precisamente por qué motivo la palabra de Dios te puede dar sabiduría para la salvación, pero también lo que viene después con la salvación, que tiene que ver con la vida cristiana. Y esto es porque precisamente la palabra de Dios o la Escritura es la palabra de Dios, ¿ok? Y por lo tanto tiene ese poder para salvar y también para transformar vidas. Ahora, a diferencia de la salvación, que es algo que es una obra total y absoluta de Dios, donde el ser humano no interviene para nada y en nada, pero respecto de aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, sí, la palabra de Dios desarrolla una obra ya en un nivel diferente, en un plano diferente, donde la palabra de Dios llega a ser el fundamento para el desarrollo de la vida cristiana, y esto tiene que ver con no solamente lo que Dios hace, pero también tiene que ver con nuestra respuesta, ¿sí?, a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y lo importante es entender lo siguiente. Primero, versículo 16, no, vamos a empezar a leerlo. Vamos a empezar a leerlo así no nos perdemos. Vamos a leer el versículo 1 Timoteo 3, de 14 al 17. Y vamos a orar, por supuesto. Dice versículo 14, pero 2 Timoteo 3, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, nos enseñe, nos hable en nuestras vidas en esta tarde, y pedimos que tu Santo Espíritu pueda realmente, Señor, producir la obra que quieres producir en cada uno de nosotros. Pedimos que haya en medio de nuestra salvación y también en medio de nuestro que haya personas, Señor, que esté dispuesto a sujetarse a la obra que tú quieras realizar en nuestra vida por medio de tu palabra. Danos entendimiento y sabiduría. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, decíamos que el versículo 16 nos dice precisamente acerca de la obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros por medio de su palabra, y que esto requiere necesariamente una respuesta de parte nuestra. Porque, fíjese un detalle, y hay que entender esto, y lo que hablamos un poco el domingo pasado mencionamos, que las obras emergentes de una persona que ha creído en Cristo no es parte integral de la salvación. No es que las obras es una clara y única y absoluta demostración de la salvación, de manera que si no hay obra no hay salvación. De manera que las obras pueden aún llegar a interpretarse en la práctica como una salvación por obra. O sea, es el concepto que uno tiene que hacer para demostrar que es salvo. Pero también es un error el otro extremo, la pretensión de quien no tiene por qué haber obra, lo importante es que uno creyó y punto.
sino que el concepto de la palabra de Dios es que tiene un equilibrio en el proceso entre el conocimiento de las Escrituras y la práctica de las Escrituras en nuestras vidas. Por esa razón, dice el versículo 16, que toda Escritura es útil. Ya ahora no está hablando de las personas sin Cristo para salvación, como el versículo 15, cuando dice que las Escrituras te pueden ser sabio para la salvación. No hay ninguna duda que el único medio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahora es útil para aquellos que ya hemos creído en Cristo. ¿Para qué? Para lograr el objetivo del versículo 17. Útil para, a fin, dice el versículo 17, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Es decir que quiero darte una buena o mala noticia, depende de dónde estés parado o sentado. Dios espera que el cristiano viva una vida conforme a su palabra, no conforme a nuestra voluntad. La salvación que Dios nos entrega, nos da por su gracia, es el objetivo, tiene por objetivo, además de la salvación, que aquellos que hemos sido beneficiarios de esa salvación, podamos comenzar a vivir una vida diferente, ya no conforme a, póngale el nombre que quiera, sino únicamente conforme a la voluntad de Dios que está en las Escrituras. De manera que solamente hay salvación por medio del Señor Jesucristo. Y solamente hay posibilidad de vivir una vida que agrada a Dios por medio de la palabra de Dios. No hay otro medio. Así que, una vez que hemos sido receptor de la salvación de Cristo, Dios quiere que comencemos ya en esta vida, en este proceso, hasta que estemos en su presencia y tengamos la santificación perfecta, de manera que ya no hay sobre nosotros ni el desarrollo del pecado, tampoco existe el poder del pecado sobre nosotros, y por supuesto ya en Cristo Jesús ya hemos terminado con la condenación, no nosotros Dios, la condenación del pecado. Pero la voluntad de Dios es que ya en esta vida comencemos el proceso de la santificación, hasta que logremos la santificación perfecta en su presencia. Ahora, la forma que Dios desarrolla esto es por medio de su palabra, y Pablo aquí utiliza 4 verbos para enseñarnos de qué forma es que Dios obra. ¿Ok? ¿De qué forma que podemos llegar a ser? Versículo 17 dice que es ser perfecto, y vamos a ver qué significa ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Lo primero que aparece en el versículo 16 dice, y útil para enseñar. Después dice para redarguir, después dice para corregir, después dice para instruir en justicia. Mire, de los 4 verbos, hay 2 verbos, yo espero que se acuerden, le comenté el domingo pasado, que tienen que ver con la enseñanza, ¿sí? Y hay 2, o sea, con la parte, si se quiere, académica, intelectual, y hay 2 verbos que tienen relación directa con la práctica. Volvemos a hablar del equilibrio. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que los libros en las epístolas tenían precisamente este equilibrio? ¿Okay? Donde había una parte de instrucción, de enseñanza, y una parte de práctica. ¿Okay? Espero que se acuerden. Ahora, comienza con el concepto de enseñar. No hay mucho para, digamos, dilucidar o descubrir sobre lo que significa enseñar, indudablemente. ¿Okay? El concepto
el concepto primario, o no concepto, digamos, primeramente cuando una persona llega a Cristo, lo primero que recibe debería ser, ojalá que sea así, la enseñanza de la palabra de Dios. Puede ser a través de diferentes medios de discipulado, clase de la escuela dominical, puede ser a través de la predicación de la palabra de Dios. Pero la mera enseñanza, ¿sí?, no siempre produce el efecto deseado, anhelado, querido o algo por el estilo. Nosotros, sobre todo nosotros en el tiempo actual, en la Argentina en particular, vivimos un tiempo bastante complicado con este tema de la enseñanza. Porque por un lado, la impresión que uno tiene es que un gran porcentaje de la población todavía no tiene en claro el valor de la importancia del estudio, de que nuestros hijos sean debidamente enseñados, comenzando en nuestras casas, los padres, con nuestra responsabilidad fundamental en la enseñanza y la crianza de nuestros hijos. Y después tiene que ver con lo que es la formación que nuestros hijos puedan llegar a tener a partir de ingresar en el sistema educativo. Y la verdad que es bastante alarmante la noticia que tenemos o que venimos escuchando acerca de lo que está pasando con la educación argentina en este tiempo de cuarentena, pandemia, llámenlo como quieran. No sé si usted ha escuchado las estadísticas. Hay en todo el país 1,5 millones de estudiantes, de alumnos, que se han desconectado totalmente del sistema educativo. 1,5 millones de alumnos que han desaparecido. 1,5 millones de alumnos, ya de por sí este año es un año bastante peculiar, pero bastante, si se quiere, nocivo para lo que ha sido el estudio. Pero aún así 1,5 millones de estudiantes se han desconectado totalmente del sistema educativo. Son deserciones. ¿Qué porcentaje de ese grupo de 1,5 millones de estudiantes va a volver? No sabemos. Pero esto indudablemente incrementa terriblemente el nivel de deserción educativo escolar en la Argentina. El 80% se calcula, y este es el cálculo más optimista, el 80% de los alumnos primarios no han recibido ningún tipo de calificación. O sea, no han sido sujetos sometidos a calificación, o sea que a ciencia cierta no sabemos qué es lo que han aprendido o no, qué es lo que saben, lo que no saben, qué asimilaron, qué no asimilaron. Y lamentablemente abrimos restaurantes, confitería, que para mí es una maravilla. Esto de poder ir a un lugar a sentarme a comer, pues extrañaba muchísimo eso. O un lugar donde uno pueda simplemente sentarse a tomar un café para leer algo, disfrutar un momento de relax. Se han abierto los centros de timba, los casinos, por ejemplo. Pero la educación sigue cerrada, las escuelas, los colegios siguen cerrados, es increíble, ¿no? Esto es, digamos, lo que pasa. Y recuerdo el día viernes, creo, estuve viendo el video que subió una maestra de una escuela primaria llorando, desesperada, porque decía, yo no sé de qué otra forma puedo expresar esto, su desesperación, porque ella veía que precisamente, y ella decía que vivimos una generación donde los chicos no quieren aprender, no quieren ser enseñados, quieren hacer lo que ellos quieren. Y lamentablemente este mismo concepto llega a los creyentes. Vivimos generaciones de cristianos que cada vez más rechazan las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque cada vez más queremos vivir conforme a nuestra voluntad.
De manera que nuestro concepto es que el cristianismo bíblico tiene que adaptarse a nosotros. Dios y su palabra tienen que adaptarse a nosotros y no a la inversa. Porque el concepto de la Biblia es precisamente que Dios nos ha salvado. Una vez que nos ha entregado la salvación, su voluntad es que vivamos una vida transformada conforme a su voluntad, conforme a su palabra, no a la inversa. Pero el versículo 16 lo que nos dice es que a pesar de todo eso, después vemos algunas cosas del capítulo 4 que es muy interesante y nos da otro concepto de la palabra o otra característica de la palabra de Dios. Pero habitualmente cuando recibimos una enseñanza no siempre sabemos cómo es que debemos practicar o transitar correctamente nuestra vida conforme a esas enseñanzas. Y es probable que habitualmente terminemos haciendo mal las cosas. En muchos oficios, muchas profesiones, para no decir creo que la totalidad, depende fundamentalmente, depende de tus estudios, pero fundamentalmente de la práctica. La carrera de Derecho particularmente es así. Alguien ha dicho que un abogado se forma un 20% de los claustros del estudio y un 80% de la práctica, y la verdad que yo creo que tiene mucha razón. Yo recuerdo mis primeros pasos en el ejercicio de la profesión. Iba al juzgado no engominado, porque no uso gomina, pero sí bien peinadito, saco, corbata, bien arregladito, bien... y no me acuerdo si la primera vez que usé una camisa para ir a un juzgado, no me acuerdo si no la planché incluso. Porque la realidad es que en casa, mi madre, claro, con 7 hermanos es medio complicado el asunto, había impuesto una norma. Todo, especialmente los varones, cuando terminamos séptimo grado, terminamos la primaria, listo, a partir de ahora ya tiene edad para encargarse solo de su propia, por ejemplo, ropa. Nosotros tenemos que lavar nuestras propias ropas, ¿ok? Y yo recuerdo que muchas veces ponía digamos, un tacho de plástico, dejaba la ropa en remojo con bastante jabón en polvo y había veces que pasaban días, semanas y me acordaba, de golpe dije, tengo ropa todavía ahí en el medio del agua. Cuando iba a buscar la ropa, tenía un olor a putrefacción porque el agua está totalmente podrido. Pero ¿por qué le ponía mucho jabón en polvo? Bueno, para no tener que después estar pasándole jabón. A ver, en esa época no teníamos, no era tan común el tema de lavar ropa. Entonces ya estaba todo bien enjabonado, así que era frotar un poquitito, enjuagar y otra cosa. Y lo que hacía con la camisa era eso, llevaba la ropa sin secar, entonces lo colgaba sobre la soga de la terraza bien estiradito, cosa que por el mismo peso del agua y por efecto de la gravedad, cuando uno saca está planchado, entre comillas. Pero esa vez recuerdo que planché la camisa. Y la realidad es que llegué a entrar al juzgado y pedí por una cédula. Dije, bueno, volvió a traer cédula, pedí el expediente, estaba con el corazón que latía a todo ritmo. Y entonces me dan el expediente, digo, no está la cédula. Ah, bueno, doctor, dice, canasta cédula. Dije, pucha, ¿qué es canasta cédula? Nunca estudié sobre lo que es una canasta de cédula. Así que toda esta cosa para los abogados actualmente ya sabe que no existe más porque ya tenemos otro sistema, está todo digitalizado. Y empecé a buscar, no sabía cómo buscar, me empecé a caer la gota gorda de transpiración hasta que en un momento le digo al muchacho, me senté, digo, discúlpame, no lo encuentro. Estaba tan nervioso que era la tercera cédula, creo que estaba arriba de todo casi. Así que no siempre a la práctica sale bien. Y es probable que, porque tenemos, por causa de nuestra propia naturaleza pecaminosa, la tendencia a desvirtuar las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso después dice el versículo 16, que es útil para redarguir. El concepto de redarguir es la idea de reprochar, la idea de confrontar, ¿sí? ¿Con qué? Con nuestros pecados, nuestros errores, es decir, nuestra práctica. Así que Dios va a utilizar su palabra para confrontar nuestra vida.
y nos va a preguntar, che, ¿cómo está tu vida? Lo que estás haciendo, ¿cómo caminan las cosas? Hay un versículo muy interesante que hemos visto, espero que se acuerden, hace ya, creo que 2 meses atrás, cuando empezamos con Juan capítulo 8, no sé si se acuerdan. Hay veces les pregunto, a una pregunta, por ejemplo, si no sé si se acuerdan, estoy esperando una respuesta. Pero bueno, ya a partir de dentro de 3 semanas ya voy a poder esperar esa respuesta. Porque bueno, ahora es imposible. Busquemos Juan capítulo 8. Versículo 46. Vamos al versículo 45. 8:45. Y a mí, dice, porque digo la verdad, está hablando el Señor Jesucristo, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Fíjese, ¿se acuerda el contexto de esto? Es cuando Cristo, los versículos anteriores, le dijo a los judíos que ellos eran esclavos del pecado y que ¿por qué? Porque practicaban siempre, constantemente el pecado. Así que Cristo lo que está diciendo acá es, ¿quién me confronta a mí con mis pecados? O sea, no hay pecado en mí, quiere decir que yo no le mentí, quiere decir que lo que le dije es correcto, es verdad, quiere decir que no hay nadie que sea capaz de poder decir que en algo estoy siendo mendaz, falaz, temerario, ¿no? Por eso la pregunta de Cristo. Ya que no puede redarguirme, no puede reprocharme de pecado en todas las cosas que he hecho y lo que les he dicho y enseñado, entonces la pregunta clara es que yo estoy diciendo la verdad. Y si estoy diciendo la verdad, dice la palabra de Dios, o Cristo dijo, ¿por qué vosotros no me creéis? Así que el cristiano, cuando se enfrenta a la palabra de Dios, es confrontado con sus propios pecados, es confrontado con su forma y estilo de vida, es confrontado con sus su propia práctica o costumbre o tradición, es confrontado en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de sentir y actuar. Es confrontado directamente con la palabra de Dios. Y esto es un problema, porque vivimos especialmente una generación donde creemos que la sabemos toda, que somos perfectos y no necesitamos, digamos que nos enseñan no solamente eso, además, lo que hacemos es perfecto, está todo bien. Utilizamos conceptos tales como, por ejemplo, ampliar los derechos, cuyo concepto e idea básica yo estoy totalmente de acuerdo, pero para el mundo actual, ampliar los derechos significa el desarrollo utilizando una palabra muy de moda, el empoderamiento de la moral subjetiva, el empoderamiento o la legalización de delitos como puede ser el crimen de lo que implica, o lo que significa indudablemente lo que es un aborto, o cosas por el estilo. Así que estamos utilizando un concepto correcto para el desarrollo de conductas y hábitos totalmente incorrectas, que no lleva sino a mayor profundización de la perversión del pecado. Pero la palabra nos confronta. El gran problema, le digo a mis hermanos, es que cuando la palabra nos confronta, nos obliga a inevitablemente reflexionar y meditar en nuestra vida.
Y esto es algo que habitualmente no se quiere. Y esto es muy común cuando yo lo encuentro cuando uno enseña algo, cuando predico la palabra de Dios, que termina la gente enojada porque estás confrontándola con la palabra de Dios. Y es común escuchar frases tales como, por ejemplo, ¿y vos? Hay veces cuando estoy hablando con algún hermano, charlando un poco sobre alguna cuestión que tiene que ver con su vida, y te dice, ¿y vos? Yo le digo, mira hermano, no tengo un problema, pero ahora estoy hablando de vos. Cuando terminemos, hablemos de mí también. No hay historia, pero el gran problema es que esa frase viene a ser presente una pretensión de una vía de escape para evitar seguir ser confrontado con la palabra de Dios. O frases tales como, y pero si todo el mundo lo hace. ¿Vieron cómo son las cosas, no? Sobre todo cuando le digo, ¿pero qué? ¿Hiciste una encuesta para saber que todo el mundo lo hace? Mostrarme las estadísticas. Pero es un problema grave esto. Y no estamos entendiendo algo, y es este concepto fundamental de la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida sea transformada por medio de la palabra de Dios. Y no a la inversa. Fíjese en el capítulo 4. Pablo, en el mismo 2 Timoteo capítulo 4, perdón, cierto que estamos en Juan, bueno, vuelvo a 2 Timoteo, capítulo 4. Bueno, esta es la ventaja de la tecnología. Tengo acá el iPad y tengo que tocar una pequeña presión sobre una parte de la pantalla y ya va donde yo quiero. Yo hace rato ya estaba de vuelta en 2 Timoteo. Capítulo 4 comienza diciendo, versículo 1, que Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra de Dios, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Y fíjese lo interesante, versículos 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo, es decir, que fíjese, dice, que predica la palabra, que inste en tiempo, a tiempo fuera de tiempo, porque vendrá tiempo, versículo 3, ya estaba presente ese tiempo en los días del apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo a Timoteo, y por supuesto también está de una forma mucho más cruda, es decir, de una forma mucho más grotesca en nuestro tiempo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán a la verdad de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Es muy gráfico esta descripción del apóstol Pablo. Comienza primero diciendo, versículo 3, que va a venir tiempo donde no sufrirán la sana doctrina. A ver, entendamos bien este concepto de lo que es sufrir la sana doctrina. La palabra sana, mira qué interesante, la palabra griega que Pablo utiliza como sana es la palabra de donde deriva nuestra palabra en español, o sea, la palabra español, higiene. ¿Ok? Nuestra palabra higiene, el vocabulario de higiene en español deriva de esta palabra que Pablo utiliza aquí, dice sana. Y aquí ya aparecen dos conceptos, ¿sí? O características de lo que es la palabra de Dios. Por un lado, indudablemente la palabra de Dios es la que purifica al ser humano, al cristiano. Porque precisamente cuando somos confrontados con la palabra de Dios, confrontados en nuestra vida, nuestro pecado, el cambio de ese proceso implica necesariamente un proceso, valga otra vez la redundancia, un proceso de la higienización del cristiano. Salmo 119, creo que el versículo 19 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Ok? Así que, esto por un lado. Y por otro lado,
el concepto también de la palabra aquí, la palabra que se traduce como higiene, es el concepto de que tiene salud. Es decir, que la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Dijimos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ¿se acuerdan? Hablamos también de una de las características de la palabra de Dios es que es vital. ¿Se acuerdan? Hebreo capítulo 2 también, perdón, capítulo 4, versículo 12, es viva. ¿Se acuerdan? Dijimos que es vital, tiene vitalidad, nos da vida, no solamente vida eterna, pero también nos da vida, la vitalidad para el desarrollo de la vida cristiana. Y aquí el concepto otra vez, cuando dice que la palabra de Dios o habla de la sana doctrina, está refiriéndose que la palabra tiene salud. Y es la que precisamente, o la apropiada, para que el cristiano pueda conservar su buena salud y fomentar el desarrollo y crecimiento espiritual del cristiano. La palabra doctrina nos está hablando lo que nosotros hoy hablamos del concepto de la sana doctrina. Hoy está lleno, todo el mundo se apropia de este concepto de la sana doctrina. En mi tiempo, en los comienzos de mi vida cristiana, era mucho más fácil hablar esto porque distinguíamos claramente iglesias de sana doctrina, es decir, que iglesias que estaban pegadas a las enseñanzas de la palabra de Dios, e iglesias que no. Hoy por hoy usted ve las redes sociales y mire, los mormones tienen sana doctrina, los adventistas tienen sana doctrina, una locura impresionante. Pero, y ni hablamos de los testigos de Jehová y vertientes dentro del mundo, mundo evangélico. Pero indudablemente aquí lo que Pablo está haciendo aquí es referencia a toda la palabra de Dios. O que la palabra doctrina significa enseñanza. Está hablando de precisamente que toda la palabra de Dios es saludable para el desarrollo y el crecimiento de la vida cristiana. Entonces dice, lo que está diciendo aquí el versículo 3, es que va a llegar un día, o va a venir el tiempo, y ya está ese tiempo precisamente, donde la gente no quiere lo que significa precisamente, ¿qué cosa? No sufrir, sino tener que soportar lo que es las enseñanzas correctas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice Pablo, dice que tendrá comezón de oír. Es muy interesante este gráfico que utiliza el Pablo, ¿no? Pues si dice, porque vieron, comezón, sabemos que es lo que es. Es un picazón, te pica algo y te quiere rascar. Y el gráfico que utiliza Pablo es comezón de oír, del oído. Pues si hubiera hecho, te pica el pie, como que, bueno, ¿por qué te pica el pie? Es el mismo gráfico, el concepto que usa, por ejemplo, Santiago. Creo que si llegamos vamos a ver alguna cosita de Santiago, cuando habla del hacedor y del oidor. Cuando vos te pica el oído, querés rascarte para que se te vaya el picazón, el comezón. Y lo que Pablo está diciendo es que va a haber, en este tiempo, la gente, desgraciadamente, no quiere soportar ser confrontado, enseñado o corregido o instruido por medio de la palabra de Dios. No quiere aceptar el hecho de que Dios quiere que tu vida, tu mente, tu corazón sea transformado. Que vivas y practiques tu vida conforme a la palabra de Dios. Sino que quiere, ¿qué cosa? Oír lo que quiere oír. Es como que lo que busca es que venga maestro a enseñarme aquello que me agrada al oído, que venga y me rasque el oído. Y es así que el versículo 3, fíjese, cuando dice, sino que teniendo comezón de oír se amontonar al maestro conforme a sus propias concupiscencias. Y otra vez, ¿ok? Estamos hablando de lo que ellos quieren. Es un tiempo donde queremos escuchar lo que queremos escuchar, lo que nos agrada, lo que nos gusta. Es un tiempo donde, si uno va a las redes sociales en particular, usted va a encontrar con que
todo el mundo está buscando informaciones nuevas. ¿Para qué cosa? Para satisfacer mi deseo de oír lo que yo quiero, pero no lo que Dios tiene para mí, para transformar mi vida conforme a su voluntad. Queremos escuchar lo que nos agrada. No queremos aquello que nos lleve a una mayor santidad respecto de una vida con Dios. Este es el gran problema. Por eso dice, se amontonan maestros sobre maestros, ¿sí? Van a estar buscando maestros y maestros y van a estar siempre contentos con que alguien me traiga algo nuevo para rascar un poco mi oído, pero nada que implique, bajo ningún punto de vista, la sana doctrina, porque la palabra de Dios es saludable para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y el desarrollo de nuestra vida cristiana necesariamente está relacionada con la santificación. Una vida transformada, pero sobre todas las cosas una vida totalmente sumisa y sujeta a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Vimos el domingo pasado que para este proceso, como dice el versículo 14, cuando Pablo dice, te persuadiste, para este proceso de llegar a ser, el hombre de Dios llega a ser perfecto y enteramente preparado, el medio que Dios utiliza, el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, pero en el plano físico Dios utiliza personas. Y la realidad es que vivimos un tiempo donde no queremos escuchar las personas que nos dicen, conforme a la palabra de Dios, cómo debemos vivir nuestra vida. Queremos que nos digan cosas lindas, agradables, que nos gusta escuchar. ¿Por qué? Porque no implica un compromiso de vida. Esa es la gran diferencia, hermano, entre este concepto de Pablo de lo que es la sana doctrina y lo que tiene comezón de oír. ¿Ok? Yo recuerdo, no sé qué significa esto, o sea, yo no lo experimenté, gracias al Señor, personalmente lo que significa ser, digamos, inmigrante, llegar a un país y ser, digamos, estar en un estatus migratorio como alguien que está en forma ilegal. Donde hay muchas cosas que no puedes hacer, hay muchos lugares donde no puedes ir, y estás siempre con el miedo de que ser detenido y ser deportado. Yo lo estoy viendo ahora, hace tiempo para acá, con lo que significa esto para el tema de por el tema de mi trabajo. Yo recuerdo una vez vi una persona preguntarme qué requisito y qué papeles tenía que preparar para poder regularizar su situación migratoria. Entonces le dije todo lo que tenía que preparar, las cosas, los requisitos, y él no cumplía con esos requisitos. Entonces él me dijo, bueno, pero otro abogado me dijo que no necesito todas estas cosas. Entonces le dije, bueno, decirle al otro abogado que te dé una mano porque esto es lo que dice la ley. Yo no tengo otra forma de darte una mano. Así que cuando el hombre se levantó para irse, me estrechó la mano y me dijo que estaba mal como yo estaba haciendo la cosa. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque debería decir las cosas que a nosotros nos gusta oír. Le digo, ok, ¿cuál es la gracia? Que te mientan. Bueno, este es el concepto precisamente. Por eso dice, versículo 4, según Timoteo 4:4, dice, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquello que me hace pasar un lindo tiempo, me hace escuchar algo agradable, pero que me permita seguir viviendo en mi mundo, porque no voy a ir al mundo de la fantasía, de la fábula, en mi mundo conforme a mi voluntad.
y no ir a la sana doctrina, donde Dios me muestra sobre la depravación de mi mundo de pecado, y tengo que ir hacia el mundo de Dios. Alguien dijo una vez, y leo, lo siguiente. Pero esta cosa ya no se agranda. Bueno, dice, si los hombres procuran sustituir la verdad revelada de Dios por sus propios razonamientos, se harán cada vez más intolerantes con la proclamación de la verdad revelada. Vivimos un tiempo que nos gusta a los maestros que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Me interesa tal tema. Y el maestro de la palabra de Dios, entre comillas, maestro entre comillas, te dice, la Biblia dice esto tal cosa. Qué lindo. Che, podemos estudiar este tema, me gusta. Y el maestro te enseña sobre ese tema. Y aquí, pero todas son cuestiones de informaciones. Comenzó de oír. Pero no le decimos jamás a un maestro, un pastor, que nos enseñe cómo vivir la palabra de Dios. Gran conflicto. Y fíjese de alguna forma la dicotomía que aparece aquí cuando, en el versículo 3, cuando dice sana doctrina, versículo 4 dice y la verdad, o la verdad, y frente a eso la confrontación es, dice el versículo 3, su propia concupiscencia, y versículo 4, fábulas. O sea que a la verdad, a la sana doctrina, la verdad de la palabra de Dios, confrontamos fábulas y nuestra propia concupiscencia. De tal manera que en nuestro nivel de soberbia, que si en el día de mañana nuestra vida viene toda hacia atrás, porque hemos vivido como cualquier persona sin Cristo, y no conforme a la palabra de Dios, nos enojamos con Dios y con los hermanos y con la iglesia. Por culpa de ustedes me está pasando esto. Por eso estoy mal espiritualmente, por eso me voy a apartar de Dios y de la iglesia. Quiero decirte algo, mi hermano, en la fe. El único culpable que te aparte de Dios y de su iglesia sos vos. Y la única razón es porque precisamente preferiste tu propia concupiscencia, rascar tu oído, que te diga la cosa o selecciona lo que querés escuchar, porque te trae alivio a ese comezón. La razón es que preferiste la fábula y mantener tu vida de pecado en contra de la sana doctrina y la verdad de la palabra de Dios. Esa es la única razón. Y el único culpable sos vos. Así que buscar la excusa que quiera, buscar los culpables que quiera, pero en la presencia de Cristo, cuando tenga que dar cuenta de tu vida, no hay posibilidad bajo ningún punto de vista que vas a poder engañar a Dios con tus argucias y tus mentiras. ¿Por qué? Porque nunca permitiste que la palabra de Dios confronte tu vida de pecado. De manera que una vez que Dios me demuestra claramente que mi práctica, el desarrollo de mis actos cotidianos, de mi pensamiento y mis palabras o el vocabulario son contrarios a la palabra de Dios, entonces vamos hacia el próximo paso, que es que permitimos que la palabra de Dios comience a corregirnos. Me gustaría leer un pasaje, mire, está en 2 Crónica. Capítulo 18. Es una historia que cuenta precisamente el gran error del rey de Judá, yendo a una alianza
espuria con el rey de Israel, con Acab, entre Josafat y Acab. Segunda Crónica, versículos 18, versículos 6 y 7 dice así. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo lo aborrezco. ¿Por qué? Dice. Porque nunca me profetiza cosa buena, siempre, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla, ¿ok? Y respondió Josafat, no hable así el rey, así sucesivamente. Fíjese que Josafat le dice, mucho, no hay un profeta, y acá dice, hay uno, pero ¿sabe qué? No quiero hablar con él, no quiero ni escucharlo, porque siempre dice cosas que a mí no me gusta escuchar. Y nunca dice cosas que me agrada, cosa buena, cosa que me alegra, cosa que yo quiero escuchar. Así que, hermanos, cuando estás en la presencia de Dios, cuando estás frente a la exposición de la palabra de Dios, ¿cuál es tu actitud? Indiferencia, enojo, distracción, porque no te gusta escuchar lo que se te está diciendo. Porque si nosotros no estamos dispuestos a ser enseñados y confrontados por la palabra de Dios, nunca vamos a estar dispuestos a aceptar el próximo paso, que es la corrección. Y la corrección, nuevamente, tenemos la parte informativa, si se quiere. ¿Ok? Porque una vez, ahora que hemos entendido el pecado en nuestra vida por medio de la palabra de Dios, necesitamos que la palabra de Dios nos corrija de manera que podamos entender que esto es malo y qué cosa es buena. La palabra corrección aquí, corregir, el versículo 16, significa enderezar, hacer algo recto, hacer, digamos, algo que esté derecho. ¿Ok? Así que la palabra de Dios no solamente nos muestra los errores y los horrores de nuestra forma, de nuestra vida, ahora nos va a enseñar cómo es enderezar nuestro camino de manera que sea conforme a la voluntad de Dios. Y esto nos trae a la mente indudablemente Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Sí? Cuando precisamente la palabra de Dios nos dice, Romanos 12, 2, ¿sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, la corrección es donde Dios, por medio de su palabra, nos enseña cómo enderezar nuestro camino ante sus ojos. Es aquel trabajo que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, va a comenzar a hacer que nuestra mente comience a funcionar otra vez en sintonía con la palabra de Dios. Hemos estudiado muchas veces sobre ese versículo. ¿Se acuerdan? Decíamos que lamentablemente cuando el pecado entró al mundo, nos ha hecho que no solamente Adán y Eva, sino que toda su descendencia comencemos o nacemos ya con una naturaleza corrompida, una naturaleza pecaminosa, de manera que nosotros ya nacemos sintonizados nuestra mente con la mente de Satanás. De manera que vemos que todo lo que en este mundo que está bajo la influencia de Satanás, vemos que es bueno, que es correcto. Pero cuando llegamos a Cristo y permitimos que la palabra de Dios comience a purificar nuestra mente, comenzamos a sintonizar con la frecuencia de la palabra de Dios, es que nuestra mente comienza a ser corregida. De manera que podemos ahora decir y entender claramente que gracias a Dios que confrontó, redarguyó de nuestros pecados, y ahora la palabra de Dios nos enseña cómo cambiar, modificar, reemplazar
malos hábitos y cosas por el estilo. Así que la palabra de Dios nos enseña, nos reprende, nos exhorta o nos confronta con nuestra forma de vivir incorrecta, y ahora vuelve a traer a nuestra mente la forma correcta, enderezar nuestra vida conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? El objetivo nuevamente, versículo 16. Perdón, dice, para instruir en justicia. La palabra instruir es muy interesante. Hablamos al principio, se acuerda de la educación, de la enseñanza. La palabra instruir tiene que ver con, es un concepto que tiene que ver con la educación. La palabra instruir tiene que ver con disciplina. Cuando nosotros la palabra de Dios nos ha enseñado y nos ha confrontado sobre nuestra vida de pecado y prácticas no aprobado por Dios, y Dios por medio de su palabra corrige nuestra mente, nuestra forma de pensar y entender las cosas, ahora debemos aprender por medio de su palabra a ser disciplinados, de manera que seamos enseñados y aconsejados por su palabra. Vivimos un tiempo donde la palabra disciplina es una mala palabra, donde no queremos disciplina, porque la disciplina te lleva, por ejemplo, al mérito, y especialmente a la Argentina el concepto de mérito, no ahora, no con las barbaridades que ha dicho este presidente al respecto de lo que es disciplina, sino que hace ya mucho tiempo hemos perdido todo el concepto de la bondad de lo que es el mérito. Porque para que usted pueda obtener un mérito necesita disciplinarse. Y esto lo veo en la iglesia, mire, es muy común que los hermanos lleguen y vienen con la pretensión de querer tener ministerios públicos. No importa cómo está mi vida, no importa lo que hago o dejo de hacer. Yo he conocido personas que termina de predicar un día domingo, se baja del púlpito, se va al fondo a fumarse un cigarrillo. O tomarse un vasito de cerveza fresca para refrescar su garganta, por ejemplo. ¿Ok? Leímos 2 versículos y queremos que se nos reconozca como un maestro de la palabra de Dios. Sabemos entonar un poquitito, queremos tener ministerio de alabanza, de presidir las reuniones. Pero no hay ningún tipo de proceso donde yo permito que la palabra de Dios me enseñe y me redarguya, yo permito que la palabra de Dios me corrija, y mucho menos que por medio de una educación y consejo disciplinado me lleve a ser un hombre de Dios, dice el versículo 17, perfecto. Es problemático esto realmente, pero es la realidad. Así que ahora que hemos entendido, hemos sido enseñados, hemos sido confrontados, hemos tenido la humildad suficiente de ponernos de rodillas delante de Dios y reconocer nuestro pecado, ahora que permitimos que su palabra corrija nuestra mente, particularmente para que podamos sintonizar con la mente de Dios, entonces vamos a permitir que Dios nos enseñe, nos aconseje, nos discipline en nuestro crecimiento. ¿En qué cosa? Para instruir en justicia. Es decir, ¿se acuerdan que hablamos muchas veces de lo que significa justicia? Que dijimos, bueno, salvando todo el tecnicismo, básicamente es hacer lo que es correcto delante de Dios. Es decir, que ahora permitimos que Dios nos enseñe en la práctica cómo es vivir conforme a su voluntad. En una forma gráfica,
para entender esto, muchas veces es un ejemplo que utilizo, es la idea de alguien que sale a la ruta para ir a un destino determinado. Usted cuando sale a una ruta ve carteles por todos lados, carteles que le indican a qué distancia está la próxima salida, cuál es la próxima salida es hacia qué calle, la salida que usted está buscando está más abajo, en tercer lugar o donde sea, y usted sabe que tiene que pasar 2 salidas más hasta que le toque la salida por donde usted tiene que tomar. Y usted sale a la ruta y quiere su destino y empieza a darle derecho. No sé cómo estará Paraguay ahora, pero lo que siempre cuento es que en Paraguay es problemático manejar la ruta porque puede pasar mucha distancia y usted no ve un cartelito que le indique nada, y usted no sabe ni por dónde anda. Pero de golpe a la distancia ve un cartel y el cartel tiene tantas informaciones que cuando le terminó de leer la primera línea, ya usted pasó. ¿Ok? Así que lo que Dios hace básicamente es esto. Usted sale a la ruta y va por un camino. De golpe usted encuentra un cartel que Dios le está diciendo, hey, aunque sabía por qué camino ir, pero está yendo por el camino equivocado ahora. La redargución. Vos saliste sabiendo que esta es la ruta que tengo que tomar. Pero de golpe aparece un cartel y dice, no, che, estás yendo por el camino equivocado. Estás transitando, manejando por un camino equivocado. Así que, una vez que escuchamos la redargución de Dios, ¿qué hacemos? Pisamos el freno y vamos a buscar el señal que nos diga cuál es el camino o cómo tomar el camino correcto para nuestro destino. Cómo es el medio para enderezar nuestro tránsito hacia nuestro destino, o el objetivo, destino deseado, buscado o que queremos ir. Así que, una vez que escuchamos la confrontación de Dios, permitimos que Dios nos diga por dónde debemos transitar ahora. Y una vez que hemos vuelto correctamente ahora a la ruta, al camino correcto de la palabra de Dios, permitimos que Dios o transitamos con los ojos puestos siempre en los carteles, en las indicaciones, para estar siempre seguros que estamos yendo por el camino correcto. Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es decir, que la palabra es útil para que usted y yo podamos ser educados disciplinadamente en las cosas, en las prácticas que agrada a Dios. Nuevamente, Dios nos ha dado la información por qué camino tenemos que ir. Dios de golpe nos redarguye diciendo, che, estás transitando mal. Práctica. A partir de allí nos corrige, nos vuelve a dar las indicaciones correctas de cómo retomar el camino correcto, otra vez la información. Y a partir de ahora debemos mantenernos disciplinadamente en el camino de Dios o en el camino correcto, agradando a Dios en lo que estamos haciendo, otra vez en la práctica. Pero el objetivo no es solamente enseñar, redarguir, corregir e instruir. El objetivo viene a partir del versículo 17, a fin de. Bien, yo estoy seguro que si sigo me van a matar. Así que esta parte lo van a dejar para el domingo próximo. No me río porque acá detrás de la cámara están festejando mi familia. Especialmente mi esposa estaba haciendo así. Así que esto es conga. ¿Ok? Así que vamos a dejarlo para el próximo domingo. Pero
Básicamente, hermano, quiero que entienda esto. Nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo, para que usted y yo comencemos en esta vida a manifestar una vida de santidad, una vida que se sujeta y se somete a Dios y a su palabra, para comenzar a manifestar una vida donde Dios cambia, transforma nuestra mente y nuestro corazón, para que lleguemos a mostrar un pequeño atisbo, aunque sea, de lo que va a ser una vida de santidad perfecta en la presencia de Dios. No hemos sido llamados a la salvación para seguir viviendo como un incrédulo. Hemos sido llamados por Dios para una vida transformada. Y no hay otra forma de que eso se logre sino por medio de la palabra de Dios. No hay otro medio para la salvación más que el Señor Jesucristo. Y no hay otro medio para el desarrollo de la vida cristiana, el crecimiento. No hay otra forma para que podamos tener una vida espiritual saludable, si no es por medio de la decisión de someternos a su palabra, para que sea ella y no nuestra concupiscencia, no nuestro comezón de oír, no la fábula, sino que para que ella sea nuestro norte, nuestro horizonte en cuanto a una vida que pueda glorificar a Dios. Para que usted y yo tengamos una vida equilibrada, necesitamos conocer la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios. Así que absténgase de toda tentación de echarle la culpa a todo el mundo. A Dios, a los hermanos, al pastor, a la iglesia, a quien lo que sea. El problema es su propia decisión de preferir su concupiscencia y la fábula y no sujetarse a la sana doctrina y a la verdad de la palabra de Dios. Para que sea ella quien enseñe, redarguya, corrija e instruya en justicia tu vida. Y este es el desafío en esta tarde. Este es el desafío de ir a Dios y decirle, Señor, enséñame a sujetarme a tu palabra. Porque de la misma forma que una vez me sujeté a Cristo para salvación, ahora lo haga también a tu palabra. De la misma forma que usted necesita sujetarse a Cristo para salvación conforme a la palabra de Dios, necesitamos la misma actitud, la misma conducta, la misma responsabilidad para crecer en este proceso de la santificación. Y ese es el desafío. ¿Estamos dispuestos esta tarde a aceptar el desafío de Dios y su palabra? Ojalá que así sea. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por medio de tu palabra, por medio de la obra de tu Santo Espíritu, que haces que obras y cambia, transforma nuestra vida para que podamos glorificarte solamente a ti. Te necesitamos, nuestro buen Dios. Te necesitamos porque no hay otra forma para salvación más que Jesucristo y no hay otra forma para nuestra vida, desarrollo de nuestra vida cristiana saludable, más que por medio de tu palabra. Porque no hay otra forma de glorificarte como hijos tuyos. Ayúdanos en esta tarde. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Bien, terminamos. Yo mañana le voy a contar si mi esposa me permitió comer o no esta noche. Muchas gracias por estar allí
compartiendo este tiempo juntos. Y el desafío es seguir orando por nuestro país, por nuestro gobernante, por el presidente, por la situación de la pandemia en general, por la economía de nuestro país. Y orar también, por supuesto, por nuestro pronto reencuentro presencial. Muchísimas gracias por estar allí, que el Señor les bendiga ricamente y nos vemos Dios mediante el próximo domingo, así que lo voy a estar esperando.